El próximo día 30 de noviembre se conmemora el Día de los Trastornos Alimentarios. Se habla de esos problemas tan serios para muchas personas de anorexia, de bulimia, que son dos de los más graves, quizás los más conocidos, y que además afectan a más de un 90%, en más de un 90% a mujeres. Hoy les vamos a mostrar un reportaje que ha hecho Yaisa Díaz. Yaisa, muy buenos días. Además, ha estado acompañado de una asociación que ayuda precisamente a estas personas a salir adelante, ¿verdad? Buenos días, Marta. Buenos días, Canarias. Pues así es. Lo que vamos a ver en este reportaje es que las personas que padecen trastornos alimentarios arrastran durante toda su vida pensamientos castigadores con respecto a la alimentación y también pues secuelas físicas. En muchos casos se supera sin ningún tipo de problema, pero en otros lamentablemente se paga con la propia vida, se paga con la muerte. Casi siempre se inicia con una dieta o también con algún trauma que hayamos sufrido y que nos provoca, bueno, pues la pérdida, las ganas de comer. Hay una etapa muy crucial que se llama la etapa de la luna de miel, que es donde tenemos que tener más cuidado porque bajamos esos 3-4 kilos. La gente cuando vas por la calle pues te dice, oye, qué guapo te veo, qué guapa te veo, y bueno, ahí es donde podemos perder el control, obsesionarnos con nuestro peso, obsesionarnos con nuestro cuerpo. Como bien ha señalado, en la mayoría de los casos se da en mujeres, en adolescentes. Las redes sociales, también la publicidad, entrar en una cierta talla, la moda, pues hacen mucho daño. En este reportaje hemos querido contar con el testimonio de un joven, un adolescente de 18 años que ha salido recientemente de una anorexia y lo ha hecho gracias a esa asociación, a Alavente, que cuenta con profesionales, pues una nutricionista, psicóloga, asistenta social, porque tratan también a los familiares a conocer cuál es el problema que tienen en casa, pero sobre todo lo más importante es que cuentan con un comedor donde les enseñan a comer, porque no todos sabemos comer, y también a perder ese miedo con respecto a esos alimentos prohibidos en esas dietas tan estrictas. Como bien has dicho, el día 30 se conmemora el Día de los Trastornos Alimentarios y estas y otras asociaciones van a salir a la calle a informar, y también ojalá que las personas que estén viendo este reportaje se sientan identificadas y bueno, pues quieran dar un paso hacia adelante, porque se puede salir de ello, y lo vamos a ver en este reportaje. La anorexia, bulimia, los trastornos alimentarios no especificados o el atracón se dan siempre en países desarrollados donde podemos permitirnos el lujo de pasar hambre, en una sociedad estereotipada que busca la perfección bajo un delgado prisma. Conocido es el caso de la modelo Isabel Ecaro, que llegó a pesar 31 kilos para su 1,65 de estatura y que, aunque su cuerpo fue fotografiado para luchar contra la anorexia, perdió la batalla en 2010 con 28 años. Con estos trastornos, las mentes se tornan exigentes y contradictorias. Soy una persona gorda, soy una persona fea, soy una persona que nadie me va a querer así. No me merezco que nadie me quiera con esta figura, con este peso, con esta imagen. Prefiero morirme a estar viva si tengo que aguantar con este cuerpo. En 2006, Sanidad Pública sacó la norma de que las modelos tenían que superar una masa corporal de 18, y es que todo comienza con una dieta. Al empezar a tener éxito, la persona se obsesiona, le gusta su nueva vida y cada día quita más comida, más variedad, más cantidad, y ya no hace deporte por cuidarse y por disfrutar, sino como una obsesión. Yo empecé con una dieta vegana para intentar eliminar un poco comida para poder bajar un poco de peso. Se me acabó yendo de las manos. Empecé a usar laxantes, tener vómitos. Yo nunca he sido un niño con obesidad. He estado en torno a los 60 kilos más o menos, pero llegué a pesar 43. Al inicio del trastorno de la conducta alimentaria, que se llama la luna de miel, se siente mejor, ha mejorado, su vida está más organizada, es más responsable, estéticamente se siente más guapa, se relaciona mejor porque está más segura. La enfermedad puede ser desencadenada por episodios duros y traumáticos que se hayan vivido. Cuando tenía 8 años presencié el suicidio de mi padre. Al ir creciendo me daba cuenta de que mi padre no estaba ahí para yo a lo mejor contarle las cosas que a mí me pasaban. He tenido una autoestima bastante baja, que siempre le ha importado mucho lo que piensan los demás de mí, como que quería un poco pasar desapercibido, y yo pensaba que si bajaba de peso la gente me iba a mirar menos, pero me di cuenta que era al contrario. La gente me miraba más simplemente porque el hecho de que estaba escuálido. Las consecuencias que se desencadenan son terribles y difíciles de atajar. Las chicas pierden la regla, se bajan los niveles hormonales, se cae el pelo, las uñas, si tienen vómitos pues se estropea el aparato digestivo, la boca, los dientes, se queda de la piel, y psicológicamente la persona se siente muy ansiosa, muy nerviosa, preocupada, con muchos miedos, con muchas
obsesiones. Por eso desde asociaciones como Alavente trabajan en la prevención por todas las islas, incluso con charlas de autoestima. Lo hacen con afectados, familiares, con adolescentes para enseñarles hábitos alimentarios y con profesionales sanitarios o de la educación, pero también aprovechan las ferias para darse a conocer. Nos vienen gente de todo tipo, familiares, personas mayores, sobre todo también personas jóvenes. Oye, ¿qué asociación es esta? Ay, pues no sabía que existía una asociación que trabajaba con este tipo de problemática. Es súper importante para que la gente nos conozca y sepamos que estamos ahí. Yo estaba en clase y vinieron a dar una charla. Yo como que era un poco consciente de que a mí me pasaba algo. Lo comenté con mis familiares y ellos fueron los que me animaron a venir. La gente que entra por esta puerta a recuperarse quiere ser una persona que no es, y su referencia está en los medios de comunicación, en la publicidad, en los escaparates. Yo actualmente no tengo redes sociales porque me hicieron mucho daño, las cogí de referente. Intentaba aparentar una cosa que no era a través de las fotos, de la ropa. A asociaciones como Alavente llegan cada mes 4 casos nuevos de personas con trastornos alimentarios. Atienden al año a una media de 55 usuarios. Además de atenderles con terapias psicológicas y analizar cuál es su núcleo familiar, cuentan con un comedor. Tenemos personas que vienen y solo comen un yogur con una ensalada o muy poquito. Bueno, pues ahí lo que empezamos es a trabajar. Nuestra finalidad no es que vengan aquí, que suban un montón de peso, para nada. Nuestra finalidad es que aprendan a comer y sobre todo que pierdan los miedos por esos alimentos que ellos se prohíben. Mi primer día me tocó un plato muy fuerte, eran papas fritas y huevos fritos, lo pasé muy mal. Me comí una papa frita, podía pasarme una semana depresivo por comerme una papa frita, porque sentía que las calorías me mataban. Sí que hay días duros, sobre todo en esos momentos, pero bueno, se intenta salir lo mejor posible. Caminaba por la calle, pasaba al lado de un sitio de comida rápida y ya solo con olerlo ya me entraban las calorías al cuerpo. Por ejemplo, el ponerse una crema de manos, de la cara. Como tenían esa sensación de la grasa de la crema, pues eso pensaban que incluso les podía hacer aumentar de peso, ese tipo de cosas. En los registros de peso también se viven momentos duros. Tienen que llegar a ti y decirte, oye, que es que lo he hecho fatal, pero bueno, yo siempre les intento explicar que para eso están aquí. Cruzar las piernas, moverlas compulsivamente o dejar los alimentos más pesados para el final es algo que se corrige en el comedor. Una vez terminan el almuerzo, van al baño y van acompañados. Siempre la puerta se tiene que quedar un poquito abierta, ¿vale? Para nosotros controlar si va el servicio, lavado de dientes, y luego pasan a la terapia de grupo. También se hacen salidas porque el paciente ha perdido autoestima y no hace vida social. A lo mejor veía a alguien mucho más nutrido que yo, le veía que estaba pasando lo fatal y yo llegué a tener cierta envidia de eso. Había noches en las que lloraba y pensaba, es que yo quiero subirme a la pesa y que marque 0. La enfermedad la sufren también los familiares, por eso se hace terapia con ellos para que se desahoguen y para enseñarles a abordar el problema que hay en casa. Hemos tenido chicas que rechazan a su madre porque su madre es obesa, porque ella tiene un sobrepeso y consideran que es culpa de la madre. Estaba tan irritado y tan de mal humor debido a mi desnutrición, el cansancio, me aislé mucho socialmente y yo lo único que quería era encerrarme, comer y vomitar. Intentaban controlarme y acababa todo en una discusión, en insultos, en peleas. Viví un infierno durante 2 años y medio. Cuando salen de aquí, salen diciéndote, oye, es que he aprendido a comer y es que mis miedos se han ido, es que ya no pasa un día sin que yo no coma verduras y no coma fruta. Y eso es algo que la verdad que es importantísimo. Entonces ya sabe cómo tratarme, aprendió también a mejorar mucho la alimentación de mi casa. Yo como mucho mejor ahora que antes de entrar en el problema, incluso cuando estaba bien. Actualmente estoy en un peso saludable, peso 59. Su enfermedad es como un teatro, ¿no? Una cosa es lo que ellos viven dentro de casa y con ellos mismos, y otra cosa es, al salir a la calle, lo que tienen que aparentar ser. Aprendí a dejarme llevar, tanto por mi familia como por la nutricionista, la psicóloga. Creo que ese es el consejo, dejarse un poco llevar, ¿no? Porque si te dejas llevar por ti, acabas mal. No, pues el reportaje que hemos visto de Yaisa Díaz, y vamos a profundizar un poco más en estos trastornos que pueden condicionar la vida de las personas que lo padecen. Vamos a hacerlo con pues, algunas de las especialistas que ya hemos visto en el reportaje y también pues, con una persona que atravesó pues, este tipo de enfermedades y la superó, afortunadamente. Martina Pacífico, precisamente, que es presidenta de la Asociación Alavente. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días. Y también podemos saludar a Nieves Santolaria, que es psicóloga precisamente de la Asociación para la Liberación de la Anorexia y la Bulimia de Tenerife. Gracias
Gracias, Nieves, por estar con nosotros. Buenos días. Un día más. Podemos saludar también a Chaksiraxi Bencomo, también la ha visto, es dietista de esta asociación. Gracias por estar con nosotros. Para hablar de este problema, que es conveniente que la sociedad conozca en su verdadera dimensión, porque no bajan, Nieves, ni mucho menos en los casos de anorexia y bulimia en el archipiélago, en lo que ustedes constatan tantos años trabajando con personas que lo sufren. No bajan. El 5% aproximadamente de la población adolescente padece este trastorno y lo padecen más personas porque las personas adultas pues también lo tienen. Y respecto a las mujeres se sigue manteniendo que el 90%, 95% de los casos lo padecen mujeres. Hemos visto en el reportaje en particular que era un hombre el que servía de testimonio, pero es la excepción quizá, así que confirma la regla, ¿no? Sí, hay menos hombres, está claro, que mujeres, pero sí es verdad que hay menos cantidad, pero sí que hay algunos. Y siempre los inicios de esta enfermedad empiezan, pues lo decía nuestra compañera Yaisa Díaz, por una dieta que se va de las manos. Hay más cuestiones involucradas, Martina. Sí, que empieza quitándote cosas para decir baja un poquito de peso, pero luego empieza a bajar y nunca te basta, ¿sabes? Sigue bajando, sigue queriendo bajar de peso. ¿Y cuándo es el momento en el que te das cuenta que necesitas una ayuda de alguien, que tú sola no puedes controlar lo que te está pasando? No hay un momento preciso. Hay un momento que tú entiendes que algo no va bien, que no lo estás haciendo bien. Y entonces o te descubren tus padres y te dicen, pues, tienes que ayudarte, o si no, pues eres tú que te das cuenta solo y dices, algo falla aquí. Claro, y ese es el momento en el que muchas personas pues se ponen en contacto con asociaciones como Alavente. ¿En qué punto suelen llegar los pacientes, o por así decirlo, pacientes, que es como se refieren a ellos, a una asociación como Alavente? Bueno, depende. Los adolescentes suelen llegar sin ganas, diciendo y negando que no tienen un problema, acompañados de sus padres, pues diciendo que han visto pues que han perdido mucho peso, o que últimamente comen mucho y que luego vomita, o que están utilizando laxantes, y entonces lo primero que hay que hacer es concienciar a la persona de que tiene una enfermedad, que se tiene que recuperar, que si la deja, si continúa con ella, pues que va a tener unas consecuencias graves y peligrosas. Y cuando es un paciente adulto, pues viene queriendo recuperarse, con ganas de que le motives y que le apoyes en el camino y que lleves un tratamiento para poder superar todas las etapas que le van a ayudar pues a quitarse la enfermedad de encima. Claro, hemos dicho enfermedad porque efectivamente es un tipo de enfermedad mental, además muy compleja de tratar, y que no solo requiere, en este caso, medicación, en este caso requiere una reeducación en muchísimos hábitos, porque ahí está la clave, aquí no es otra cuestión sino esa, ¿no? Sobre todo en hábitos alimentarios, tenemos tanto tratamiento psicológico como tratamiento dietético. En el tratamiento dietético yo trabajo mucho con ellos, empezar a comer bien, a reeducar esos hábitos alimentarios, a perder el miedo a muchísimos alimentos, sobre todo a un grupo de nutrientes que le tienen muchísimo miedo, que es el hidrato de carbono. Y bueno, les intento explicar que el hidrato de carbono es lo principal en nuestra alimentación y es lo que necesitamos día a día. Van viendo que comiendo bien no hay ganancia de peso, el peso pues evidentemente se queda normalizado, y empiezan a quitarle el miedo a ese grupo de alimentos. En el caso de Martín, me imagino que te ayudó muchísimo entrar, bueno, de hecho ahora ya eres la presidenta de Alavente. ¿Qué te supuso entrar? Digo, para gente que nos pueda estar viendo, que no sepa qué hacer, a quién derivar a una persona o familiar que sufra este tipo de trastornos. ¿Cómo te ayudaron cuando llegaste a Alavente? Cuando llegué ahí estaba bastante perdida, pero ahí empecé con la terapia psicológica, porque al principio yo no quería saber nada de nutrición, no quería que me dijeran lo que yo tenía que comer. Y entonces ya con la terapia psicológica te va cambiando el pensamiento, va entendiendo muchas cosas que antes no entendía, y luego sí me metí también en el comedor y a comer, por lo menos intentar comer diferente, o sea, comer no más, sino todo. Con lo cual fue fundamental la labor que realizan profesionales como Nieves o como Chaksiraxi a la hora de poder enfrentarte a ese problema que tenías tan serio con la comida, ¿no? Sí, porque aprendes que tienes que comer de todo, que no eso que no te hace engordar. O sea, yo empecé a bajar de peso supuestamente cuando empecé a comer bien, porque yo comía de todo, no me daba atracones, no vomitaba, empecé a comer de todo y bien. Claro, la verdad. Bueno, un buen mensaje el que lanza desde luego Martina Pacífico, pero es que hay muchos factores que atacar en lo que tiene que ver con la anorexia y la bulimia, todos estos trastornos de alimentación, porque hay una puerta por la que entran además las redes sociales que están jugando pues muy en contra del trabajo que ustedes realizan. Pues Sigue sí. siendo un problema gravísimo las páginas que
promueven la anorexia y la bulimia. Sí, ¿verdad? las páginas pro anorexia y pro bulimia, que se llaman Ana y Mía. Es Ana importante, se refiere porque... a la anorexia y Mía a la bulimia, pues son muy peligrosas y muy dañinas. Lo peor de todo es que a los adolescentes les hacen ver cómo que comer o tener un trastorno de la conducta alimentaria puede formar parte de un estilo de vida saludable y como positivo. si fuera una especie de tribu urbana, Sí, una cosa así, lo banalizan hasta ese punto. porque tú quieres, de forma voluntaria, no es peligroso, y como si cada uno pudiese comer como le diese la gana y tener comportamientos como autolesionarte, vomitar, hacer 8 horas de ejercicio al día, pues no es una opción de vida, un estilo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Los padres tienen que controlar Internet, tienen que controlar en qué páginas se meten, porque por mucho que Protección del Menor las haya querido quitar y las quite, salen como champiñones. Claro, estábamos hablando, y hace años hablamos de este asunto con Nieves Santolaria, de estas páginas que son pro Ana, pro anorexia, o pro Mía, pro bulimia, y entonces ahí a lo mejor los padres se confunden cuando ven búsquedas de este tipo. Claro. Es verdad que muchas de ellas están ya cerradas, pero surgen, desde que cierran una, aparecen otras, ¿no? Sí, sí, las vuelven a abrir. Tienen una facilidad bastante grande para, según se cierran, se abren. Claro, y son páginas en las que se dan trucos para engañar a la familia, ¿no, Martina? Sí, para engañar a todos. O sea, yo nunca me metí en una página de esa, pero después me acerqué para ver lo que era. Y es horrible cómo se dan consejos, se llaman princesa la una a la otra, pero se dan consejos para adelgazar. O sea, yo te doy una dieta, tienes que comer 2 zanahorias al día, y se animan entre una y la otra. Claro. Y le dicen cómo esconderse, ¿sabes? Cómo seguir adelante con esa dieta. Digamos que retroalimentan todo este mundo en el que se han metido, incluso en redes tan populares como Instagram, que tienen muchos niños ahora. Aunque es verdad que a la mínima que uno pone anorexia te sale un aviso diciendo quizá usted necesite ayuda. Es verdad que escapan y hay muchísimas fotografías de mujeres extremadamente delgadas que se las pasan unas a otras con determinados hashtags que se van saltando. Ya no ponen Mía ni Ana porque ahí estaría cerrado, pero sí hay otras, Inspiración Delgada, Thin, por ahí encontramos millones y millones de fotografías de ese tipo de mujeres delgadísimas rayando la enfermedad, como es el caso. Para mí lo más peligroso, donde yo he visto un cambio, es que hay más pacientes que se autolesionan, porque este tipo de páginas te animan a que si no has hecho bien las cosas con la comida, te golpees, te quemes o te cortes, con 2 objetivos. Uno, perder peso, porque el hacerte daño al cuerpo le cuesta un coste regenerar ese daño, y otro, para castigarte o por para haber incumplido, quitarte, ¿no? sí, la culpabilidad por haber incumplido. Entonces es una barbaridad. Claro, y eso cuando hay gente que a lo mejor quizá no entiende que esto pueda ocurrir, ¿puede pasar inadvertido a unos padres algo de este calibre por tu experiencia con las mujeres con las que trabajan en Alavente? La verdad que sí, o sea que tú se lo puedes esconder. Es que son incluso una autolesión como las que pueden hacer muchas enfermas de anorexia. Te lleva a ser muy bueno a esconder las cosas. Esconde sentimientos, esconde lesiones, esconde vómito, esconde comida. Así que sí puede pasar desapercibido. A ver, los padres tienen que estar muy pendientes, pero a veces cuando empieza, tú no vas a pensar que tu hijo va a tener algo así. Y entonces, como no está muy pendiente, pues al principio sí lo puede esconder súper bien. Claro, sobre todo porque además suele coincidir, que no necesariamente, porque cada vez hay niñas más pequeñas que tienen anorexia y bulimia, pero suele coincidir con la etapa de la pubertad, que es una etapa complicada, en la que los niños cambian un poquito, en la que hay actitudes diferentes, y entonces a lo mejor están pasando una adolescencia complicada, puede hacer que los padres bajen la guardia y no se den cuenta que a lo mejor lo que está viviendo es un principio de anorexia o bulimia. Sí, puede ser. Además, incluso durante esa etapa tienden a quitar muchos alimentos, sobre todo omiten muchísimo la parte del desayuno. Nosotras damos charlas de prevención en centros educativos y la verdad que ves a chicos jóvenes que de un aula de 25 a lo mejor desayunan 5, el resto no. Entonces muchas veces los padres, esa parte sí es verdad que pueden a lo mejor o controlarla un poco más o no verla, para que pase un poco desapercibida, quizás. En principio, ¿ha variado el perfil de enfermos en los años que llevan al frente de esta asociación o siempre responde al mismo perfil?
Sí, ha variado. No nos vienen casos graves, que al principio sí que veíamos casos que inmediatamente había que derivarlos al hospital. Por lo tanto, eso significa que hay un conocimiento, que la persona o la familia o la sociedad detecta antes el problema y lo intentan atender. Hay un problema que se mantiene, es la obesidad que hay en Canarias. Hay unos niveles de obesidad muy elevados, entonces eso anima a que más personas inicien una dieta, y como iniciar una dieta mal controlada es un indicador para tener un trastorno de la conducta alimentaria, pues ahí en Canarias pues, hay una mayor incidencia. Y también las redes sociales, ¿no? Hace 18 años no había redes sociales, no había WhatsApp. Yo cuento que muchas veces la paciente cuando me cuenta, no me gusto, odio mi cuerpo, yo no quiero ir a la playa, yo no quiero salir, cuando adelgace intentaré tener esa vida que yo deseo, pero mientras tanto me quedo en la cueva haciendo una dieta, sacan su móvil y le digo, ¿y tú quién quieres ser? ¿Quién te gustaría ser? ¿Cómo te gustaría ser? Y me empiezan a sacar fotos de chicas que yo ni conozco, que son de blogs, de páginas, diciendo, a mí me gustaría tener estas piernas, esta cara, este pelo, esta piel. Entonces es un mundo irreal, ¿no? Porque esa foto además tiene un Photoshop, está manipulada y son personas muy jóvenes que se llevan por un mundo ideal y real, donde están de alguna manera pues escondidas y enfermas en su casa, pretendiendo ser algo que realmente no existe. Claro, y eso es lo que se encuentran allí. No sé qué charlas puedes mantener, cómo es tu trabajo dentro de la Vente, Martina, como persona que ha pasado por allí, que ha acabado vinculada y trabajando por las personas que tienen estos trastornos. ¿Cómo ayudas? ¿De qué manera? También pues, contando en los medios tu experiencia. Pues hablando de mi experiencia y animando a las personas que han padecido, que padecen esta enfermedad a salir, porque cuando tenemos esta enfermedad todos pensamos que no, que yo no voy a salir, que para mí es demasiado difícil, sobre todo si lo lleva desde hace mucho tiempo. Y entonces uno se desanima porque dice, pero yo lo he intentado, yo voy al psicólogo, yo voy al psiquiatra, pero no consigo salir. Y entonces yo le digo, yo también pasé por ese momento y al final encuentro una salida. Todo cuando salimos decimos, si lo he logrado yo, pues puede cualquiera, porque todos nos sentimos perdidos y que nadie nos puede entender, ¿sabes? Claro. Es muy importante que tú encuentres a alguien que te pueda entender. Claro, y es lo que se trabaja a la Vente. Y hablábamos antes de la importancia de las dietas, hablaba Nieves de la obesidad que hay en Canarias, Sí. de Chaxiraxi, pero ponerle una dieta a un niño puede también suponer un riesgo a la hora de marcarlo. Como hay que tener mucho cuidado en cómo se plantea el tema de la obesidad infantil con una niña de, a lo mejor hablemos de 10, 8 años que están mandando dietas muchos médicos. A una niña de 10, 8 años no hay que poner la dieta, simplemente hay que enseñarla a comer, porque no podemos quitarle ni prohibirles alimentos a un niño, porque no lo va a entender, por qué mi compañero toma un bollo y yo no me lo puedo comer. Entonces es simplemente controlar la frecuencia de consumo de los alimentos, y si hay unos buenos hábitos alimentarios en casa, pues quizás esto no tenga por qué ocurrir. El problema es los hábitos alimentarios. Tendrían que cambiar también un poco los hábitos alimentarios en casa. Claro, que a lo mejor todo esto viene del tipo de comida que un niño de 8 o 10 años come lo que se le pone en casa, salvo alguna cosa, alguna chuchería que pueda comer fuera, pero digamos que tendrá un patrón alimentario marcado de lo que come su vivienda. Muchas veces es por desconocimiento, no es por otra cosa, porque yo, por ejemplo, me fijo mucho en los carros de la compra de la gente, ¿no? Cuando vas al supermercado y ves verdaderas, pues que hacen compras de alimentos procesados, ultraprocesados, y hay que intentar comprar los productos más frescos, más naturales y sobre todo enseñar a esos niños a comer, no prohibirles alimentos, porque no hay que prohibirlos. Es importante pues estas asociaciones, porque aquí en Canarias, ¿cómo se trata a una persona que está en un grado extremo de anorexia y bulimia? ¿Qué recursos hay al margen de asociaciones como la suya? Vale, la unidad de trastornos de la conducta alimentaria está en el Hospital Universitario de Canarias. Entonces, una persona que está muy grave pues tiene que ser atendida. En una unidad psiquiátrica, sí, evidentemente. Sí, es una unidad psiquiátrica. Y luego nosotros estamos como asociación, pero es un centro ambulatorio donde podemos tratar pacientes que el nivel de gravedad pues pueda estar en la calle, ¿no? Pueda vivir en su casa.
Imaginemos que se quedan satisfechos cuando logran pues el objetivo, que es conseguir que una persona pueda pues estar a gusto con su cuerpo, saber comer. Eso suele ocurrir en la mayoría de los casos después de mucho trabajo. ¿Cuál es el nivel de éxito? Bueno, vamos a ver, si está claro que si el paciente se quiere recuperar, cuesta mucho menos y si no, pues cuesta un poquito más, pero sí es verdad que a nivel de satisfacción personal es bastante elevado, en el sentido de que un paciente empiece a comer bien y que vea sobre todo que comiendo bien no hay ganancia de peso, sino incluso el peso se normaliza y lo ven ellos, pues es bastante satisfactorio. Vamos a terminar con Martina, que quiero que lance un mensaje sobre todo a las familias a lo mejor de niñas o chicas muy jóvenes que se hayan dado cuenta de que ahí hay un trastorno, se puede salir adelante. Eso sí, va a hacer falta mucha ayuda, ¿no? Sí, hace falta ayuda, hace falta empeño, hace falta que uno se meta ahí y quiera salir, pero porque salir se puede. Lo digo yo, lo dicen todos los que han salido y sí. Bueno, pues lanzamos ese mensaje, desde luego que salir se puede con mucho trabajo y con profesionales como los que hay en Alavente, la Asociación para la Liberación de la Anorexia y la Bulimia de Tenerife. Martina Pacífico, un placer que hayas estado con nosotros un día más. Jaxiraxi Bencomo, gracias por estar con nosotros y a Nieves Santolario, un placer. Muchas gracias a las tres.